Bueno, bueno, listo. Entonces, el día de hoy tenemos la presentación del grupo cierre de esta temática que estamos tratando, que es la biotecnología aplicada al área de la salud, más conocida como biotecnología roja. Hoy, básicamente, hablaremos de las nuevas dianas terapéuticas, los nuevos fármacos y las nuevas vacunas, que son esas tendencias que en la actualidad se están implementando para el desarrollo de diferentes estrategias que nos permitan tratar con certeza muchas enfermedades. Entre esas nuevas vacunas se están desarrollando la vacuna contra el COVID-19, que ustedes han escuchado mucho en los medios, que hay diferentes universidades que están realizando muchos experimentos o tienen vacunas en diferentes etapas. Entonces, el día de hoy pues hablaremos de eso y espero que el grupo toque esas etapas del desarrollo de cada uno de los fármacos y después finalizada la presentación pues haremos unas preguntas de participación que nos hacen falta y finalizaremos concluyendo pues la temática. Entonces le damos paso al grupo de nuevas dianas terapéuticas y nuevos fármacos. Buenos días. ¿Ya se ve? Buenos días. Sí, Ruth, ya se Dígame. ve. Se ve la presentación. Sí, amiga, se ve. Pero habla durito ahorita, amiguita, porque yo no escucho. Ok. Buenos días, compañeros. Nosotras, Aidy López, Daviana Pantoja y quien les habla Ruth González, vamos a hablarle, como bien dijo el profesor, acerca de las nuevas dianas terapéuticas, los nuevos fármacos y las nuevas vacunas. Empezamos comentándoles que los nuevos medicamentos y terapias que se desarrollan mediante biotecnología eh, son como el futuro y podrían abrir un nuevo horizonte en el tratamiento de las enfermedades que hasta ahora se dice que de pronto no tengan cura, o también para mejorar terapias que ya existen. Por eso es importante lo que vamos a hablar el día de hoy. Primero hablemos de qué son dianas terapéuticas. Las dianas terapéuticas son moléculas localizadas en cualquier parte de la célula. Puede ser una proteína, puede ser un fragmento de ARN, puede ser el mismo ADN, pueden ser antígenos de superficie, capaces de reconocer un fármaco y producir una respuesta que viene desde la célula para modificar el curso de una enfermedad. Las enfermedades que principalmente van a ser foco de estas dianas terapéuticas, de descubrir estas dianas terapéuticas, son las autoinmunes, las metabólicas, casi que todas, pero en su mayoría son enfermedades no transmisibles. Bueno, en su mayoría sí hay enfermedades transmisibles. Bueno, ¿cómo identificar una nueva diana terapéutica? Cuando nosotros estamos enfrente a una Disculpa, Ruth, enfermedad... estás pasando las diapositivas. Yo veo la Yo misma, tampoco la veo del las principio. diapositivas. ¿No se ven? No. Sí, pero solo la del inicio. Ahora sí. ¿Puedes ampliarla? Esperen un momentico. Pon Entonces, la presentación. sí, ya voy. Voy Ponla a en presentarlo de otra presentación. manera por si la cosa, por si no, por si tengo problemas como lo estaba presentando ahorita. Ahora sí. Sí, ahora sí. Ahora sí. ¿Me regresa o qué? Desde donde estabas arrancando con la primera diapositiva, ¿no? Sí, estaba acá hablando de qué son las dianas Desde, terapéuticas. Bueno, bueno, desde ahí arranca. ya les había comentado que son moléculas localizadas en cualquier parte de la célula capaces de reconocer un fármaco, el fármaco que vamos a desarrollar precisamente para esa diana que estamos identificando, y producir una respuesta celular que modifique el curso de una enfermedad. Ya les había comentado que pueden ser, en su mayoría son enfermedades no transmisibles, enfermedades metabólicas, pueden ser enfermedades genéticas, pueden ser autoinmunes, pero también se
se estudian dianas para VIH, por ejemplo. Entonces, ¿cómo vamos a identificar una nueva diana terapéutica? Cuando estamos frente a una enfermedad, vamos a analizar la fisiopatología de la enfermedad, qué es lo que está sucediendo en la célula para que se propicie la enfermedad en la persona afectada. Entonces vamos a mirar cuál es ese proceso que se está cumpliendo en cada una de las células afectadas y vamos a tener de manera lógica múltiples dianas candidatas. Estas dianas candidatas, no sé si se ve el cursor, ¿sí se ve? ¿Sí se ve? Sí. Bueno, estas dianas candidatas van a pasar por dos procesos que van a ser de identificación de dianas y de validación de dianas para obtener algunas dianas potenciales. En cuanto a la identificación de dianas, tenemos de manera general dos vías. El análisis de la expresión génica como tal y las interacciones proteína-proteína. Dentro del análisis de la expresión génica, tenemos un análisis serial de la expresión génica o SAGE, una electroforesis en geles de poliacrilamida o PAGE, un microarrays de ADN, unas interacciones proteína-proteína, que serían los microarrays de proteínas y un sistema doble híbrido. Hay que tener muy en cuenta que para las técnicas de identificación de dianas, principalmente el análisis de la expresión génica, vamos a tener como protagonista el ARN mensajero, es decir, vamos a hacer esta identificación a partir del análisis a nivel del genoma, a nivel de la transcripción. Entonces, para este análisis de expresión génica que ya les había hablado, tenemos las técnicas basadas en PCR, las técnicas basadas en la secuenciación y las técnicas basadas en la hibridación. Entonces, ya les había dicho que el ARN mensajero es el protagonista de aquí, a partir del cual vamos a hacer un ADN copia, que es por el que vamos a pasar los diferentes filtros PAGE, SAGE o microarrays. El PAGE va a tomar una proteína A, una proteína B, la va a desnaturalizar y vamos a pasarlo por un gel de poliacridamida que va a tener pues sus dos polos, como ya nosotros habíamos visto la técnica en exposiciones anteriores, y estos van a correr en el gel y nos va a mostrar dónde se va a ubicar cada proteína y ahí las vamos a identificar. Esto es únicamente identificación. Luego tenemos el análisis serial de expresión génica SAGE. Vamos a tomar el ARN, vamos a identificar o marcar cada uno de los fragmentos. Miren que aquí está en colores. Vamos a separarlos, vamos a hacer una secuenciación y de esta secuenciación vamos a determinar, vamos a hacer una cuantificación, vamos a contarlos y vamos a decir, bueno, hay tantos de tal pedacito de ARN, hay tantos de tal pedacito de ARN y así también vamos a identificar las potenciales dianas que nos pueden servir. Tenemos el microarrays, que es una hibridación sobre un soporte de sondas de ADN complementarias. Entonces, prácticamente es como tener una base sólida, y allí también va a ubicarse en cada parte, como se ve aquí, en cada parte los genes de interés que estamos buscando identificar. Luego tenemos las interacciones proteínas-proteínas. Esta de acá arriba es el microarrays, que es casi que lo mismo de acá, pero ya no es con ADN, sino con proteínas. Entonces, cada una de las interacciones que van a tener las proteínas se van a ubicar en un lugar diferente del gel de microarrays, y aquí la que nos va a servir es la interacción proteína-proteína. Como vemos aquí, hay varios tipos de interacciones: ADN-proteína, proteína-molécula, anticuerpo-proteína, enzima-sustrato, pero a nosotros en este caso lo que nos va a interesar son las interacciones proteína-proteína, que son las que vamos a identificar para las dianas terapéuticas potenciales.
Luego acá tenemos la hibridación. Esta hibridación nos va a servir para indicarnos. Entonces vamos a tener un dominio, una proteína 1, una proteína 2, pero la proteína 2 es la que va a estar activada, va a tener un dominio activador. Nosotros lo que vamos a hacer es identificar la proteína 1. Y otra forma sería esta proteína 1, después de ser activada, se va a convertir en una proteína 3. Esta es la que vamos a identificar básicamente. Luego tenemos la validación de dianas, que es como la segunda parte. Ya tenemos identificadas las dianas, ya sabemos cuáles nos pueden servir y cómo las podemos obtener, pero ahora vamos a ver si realmente estas nos van a servir, si realmente son las indicadas para nosotros atacar, por decirlo así, con el fármaco y que pueda tener una buena respuesta ante la enfermedad, una buena resolución de la enfermedad. Entonces, para la validación de dianas tenemos varias técnicas. La modulación de la expresión génica, la inactivación de proteínas, el análisis de la expresión génica in situ, los modelos vivos de la enfermedad y las técnicas bioinformáticas. Tanto la modulación de la expresión génica como la inactivación de proteínas son como unas técnicas que lo que van a hacer es prender y apagar foquitos, por decirlo así, prender y apagar genes para saber qué sirve para qué y si nos funciona o no. Entonces, según la modulación de la expresión génica, tenemos varias formas de hacer esta modulación de la expresión génica. Tenemos, en primer lugar, los oligonucleótidos antisentidos. ¿Qué son estos? Son pequeños fragmentos de nucleótidos, son muy pequeños, de unos 15 a 20 pares de bases de ADN o ARN de cadena sencilla, que son complementarios al ARN diana, como yo les había dicho, principalmente en la identificación a nosotros nos va a servir es un ARN mensajero. Entonces acá este ARN diana va a ser identificado por estos oligonucleótidos antisentidos, pero además los van a apagar o a encender dependiendo de la necesidad que tengamos nosotros para ver si funciona apagarlos o encenderlos en la terapia. Para el ARN de interferencia se basa en el empleo de moléculas de ARN de doble cadena para bloquear la expresión de genes específicos. Ya esto no es solamente un pedacito de ARN como en la anterior, sino ya es un ARN de doble cadena que lo único que va a hacer es bloquear, no va a activar como los oligonucleótidos antisentidos que pueden activarlos o apagarlos, no. Acá va a ser interferencia, va a bloquear únicamente. Se les denomina ARNI o cuando son muy pequeños, ARN-SI o Small Interference. ¿Cuál es la diferencia entre el ARN pequeño de interferencia y un oligonucleótido? Pues la diferencia principal es que el ARN pequeño de interferencia o ARN-SI tiene doble cadena. Ya con eso, pues ahí está la principal diferencia entre ellos. Y este ARN pequeño de doble cadena va solamente a apagar. En cambio, acá los oligonucleótidos tienen un sentido un poco más amplio para utilizarse. Tenemos además las ribosimas, que son moléculas de ARN que actúan como enzimas y que pueden cortar moléculas de ARN en sitios específicos. Vamos a quitar este pedacito que queremos omitir para ver cómo se comporta la célula. Luego tenemos las proteínas. Luego tenemos las proteínas de dedos de zinc. Ustedes van a decir, ¿cómo así que el zinc tiene dedos? Pues no, el zinc no es que tenga dedos, sino que es una expresión es como la traducción.
algo así, del inglés al español, entonces queda como dedos de zinc. Y son en realidad regiones presentes en proteínas como factores de transcripción, por ejemplo, que participan en la iniciación de la transcripción. Entonces, estas proteínas de dedos de zinc nos van a regular esa transcripción. Este ARN no me conviene, este ARN completo no me conviene que llegue a ser transcrito, ni me conviene que se forme una proteína a partir de este ARN, entonces vamos a quitarlo completamente para ver cómo se comporta la célula. Luego tenemos la inactivación propia de las proteínas. Tenemos la química genética, que consiste básicamente en pequeñas moléculas que se unen a las dianas o a las proteínas de manera específica, provocando su inactivación. Y aquí estamos hablando ya de, como bien lo he dicho, de proteínas, ya no nos vamos a meter con ARN. Tenemos anticuerpos monoclonales. Ya ustedes conocen, los anticuerpos monoclonales son proteínas desarrolladas por el organismo con el fin de combatir infecciones mediante el bloqueo de agentes infecciosos. Entonces aquí lo que vamos a hacer no es pues bloquear todo un agente infeccioso, sino ya una proteína en específico de la célula. Tenemos los aptómeros, que son nucleótidos artificiales capaces de reconocer y unirse a moléculas específicas debido a su estructura terciaria. Pongamos un ejemplo, tenemos una proteína diana y tenemos un aptómero que es como un ADN sintético muy pequeñito que por su estructura terciaria, como si tuviera la doble cadena, algo así, pues se va a unir a esa proteína y la va a inactivar. Tenemos los péptidos como tal, que son fragmentos de proteínas. Son fragmentos de proteínas pequeños, ya nosotros sabemos lo que son unos péptidos, y estos pueden ser diseñados como agentes de unión a dianas proteicas, bloqueando su función e inhibiendo su interacción con proteínas intracelulares. Todo esto es inhibiendo cosas para ver si realmente, si esto hace falta en la célula, si esto diana terapéutica hace falta en la célula, cómo se va a comportar la célula. Por eso es que estamos haciendo todo esto para validar si realmente sirve la diana que tenemos. Y tenemos lo que sería la inactivación por láser mediante cromóforos o fluoróforos. Entonces tenemos unos cromóforos o moléculas que absorben una determinada longitud de onda unidos a un anticuerpo, a un péptido o un aptómero. Entonces vamos a emitir, este cromóforo se va a unir a la proteína que no nos conviene. Y mediante esa longitud de onda que nosotros le vamos a imprimir, ese haz de luz que le vamos a imprimir a esa determinada longitud de onda, lo que vamos a hacer es inactivar, pero no completamente la proteína, sino el dominio que nos interesa de esa proteína. Bueno, para lo que sería el análisis de la expresión génica in situ, solamente vamos a tener dos métodos, que sería el microarrays de tejidos y el microarrays de células. Tenemos una muestra pequeña, miniaturizada de tejido y movilizada sobre un soporte. Recordemos que el microarrays es un soporte en el que se le va a, o sea, ellos lo que van a hacer es situarse en cada una de las partes del microarray para ser identificados. Entonces aquí vamos a tener un análisis in situ de dianas moleculares simultáneamente. Entonces ahí se nos van a organizar el ADN todo juntico, el ARN todo juntico y las proteínas todas junticas. Luego tenemos los microarrays de células. Ya esto es no solamente de tejidos, solamente vamos a utilizar células. Y este análisis va a ser como el análisis de la expresión génica en vivo y a gran escala. Esa es como que la ventaja de los microarrays, que podemos tener una cantidad de muestras y analizarlas, y el microarray nos las va a organizar. Luego tenemos los modelos vivos de la enfermedad, que digamos que son los que más se utilizan por su bajo costo, aunque la implicación ética aquí es como que la que está haciendo que los métodos anteriores
estén cogiendo más fuerza. Entonces tenemos los ratones knockout y knock-in. Los ratones knockout son básicamente ratones a los que se le han inactivado genes mediante técnicas de ingeniería genética. Algo que hay que destacar en este tema de nuevas dianas, nuevos fármacos y no sé qué, es que no es únicamente la biotecnología roja la que está actuando, sino es como el conjunto de las biotecnologías colaborando para que todo esto se dé. Entonces tenemos la ingeniería genética. Y los ratones knock-in, en cambio, son ratones que sobreexpresan un gen, que nos va a servir para hacer el análisis del mismo, cómo se comporta el ratón, si se recupera de la enfermedad tratando esta diana que hemos escogido o no. Tenemos los ratones transgénicos, que son ratones a los que se les ha introducido un gen, pero la diferencia con los knock-in es que este gen que se le ha introducido ha sido durante su desarrollo embrionario. Y la mutagénesis de ratones al azar tenemos que consiste en cambios de las secuencias de ADN debidas a la sustitución de una base nucleotídica o una unidad estructural por otra. Aquí no tenemos que le vamos a introducir genes, sino que vamos a tomar el ADN del animal y le vamos a hacer como una sustitución. Esta base por esta base. Luego tenemos levaduras como modelos de la enfermedad y pues la que más se conoce, la que más se ha estudiado alrededor de la biotecnología ha sido la Saccharomyces cerevisiae y es perfecta porque ya la conocemos, ya sabemos cómo se puede comportar, ya hay muchos estudios, entonces vamos a utilizarla para la validación de una diana. Tenemos otros organismos modelos como pueden ser la Drosophila melanogaster, que es una mosca que también se ha estudiado mucho y sabemos cómo va a ser su comportamiento, cómo es su genoma. Tenemos el nematodo Caenorhabditis elegans y el pez cebra o Danio rerio, que es como el nombre científico de él. Tenemos las células madre embrionarias, ya como para no utilizar un organismo completo, simplemente células madre. Y tenemos que son ratones a los que se les ha introducido un gen procedente de otro organismo diferente durante su desarrollo embrionario. Ya no vamos a utilizar el ratón, sino que vamos a utilizar como el embrión del ratón para hacer estas pruebas de validación. Luego tenemos las técnicas bioinformáticas. La bioinformática consiste en el uso de las matemáticas y las técnicas informáticas para resolver problemas biológicos por medio de programas informáticos y modelos matemáticos. El que más se conoce o la técnica que más se conoce es una que no sé si la hayan escuchado, es los algoritmos genéticos que se hacen a través de un programa que se llama Python, que es como para hacer modelos informáticos y Python se va a comportar de acuerdo a los algoritmos que nosotros le hayamos introducido. ¿Qué enfermedades requieren nuevas dianas? Ya teniendo identificado cómo es el proceso, enfermedades neuroregenerativas, enfermedades cardiovasculares, enfermedades como el cáncer, psiquiátricas, metabólicas y autoinmunes. Entre las enfermedades neuroregenerativas tenemos el Alzheimer, la esclerosis múltiple, la enfermedad de Parkinson y la esclerosis lateral amiotrófica. Aquí en este cuadro y en los cuadros siguientes vamos a ver el tratamiento que hay actualmente y las rutas dianas potenciales, que muchas de ellas ya se están estudiando y muchas de ellas todavía hace falta, así que ojo con esto porque de pronto podría salir alguna tesis, vamos a validar alguna de estas dianas, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, en la enfermedad del Alzheimer, para no alargarme, solamente voy a decir como que una muy puntual. Por ejemplo, la del Alzheimer que tenemos como tratamiento actual, los inhibidores de acetilcolinesterasa o la inhibición de la toxicidad mediada por el glutamato. Recordemos que la acetilcolinesterasa
es una proteína que va a inhibir, pues va a separar la acetilcolina en colina y ácido acético para que ya ese impulso nervioso se acabe. Y pues en la enfermedad del Alzheimer muchas veces esta acetilcolinesterasa está muy presente. Entonces no hay como que el estímulo completamente. Hay mucho estímulo, perdón. Luego tenemos evitar rutas o dianas potenciales, serían evitar la acumulación del beta amiloide. Recordemos que las placas amiloides son el principal problema en esta enfermedad. Los sistemas de traducción de señales del precursor del beta amiloide, la agregación de la proteína tau y la toxicidad del glutamato. Vamos a cambiar esa toxicidad del glutamato. Para las enfermedades cardiovasculares tenemos que se necesita ya hipertensión, tratar hipertensión y los niveles elevados de grasa y colesterol. Tenemos para la hipertensión los beta bloqueantes, los diuréticos, los vasodilatadores y unas alternativas potenciales serían el sistema reorganizar el sistema renina-angiotensina o tratarlo directamente y el metabolismo del ácido araquidónico, por ejemplo. En el cáncer tenemos una cantidad de tratamientos que pueden tener una resolución buena, dejar a la persona en remisión o continuar y seguir y incluso hasta la muerte de la persona. En cambio, podríamos tener unas rutas potenciales como la muerte celular de las células tumorales. Recordemos que la quimioterapia y la radioterapia no solo afecta a las células tumorales, la inhibición del crecimiento del tumor, la inhibición de la migración y la metástasis, la regulación de la respuesta inmune que también es muy importante en los procesos cancerígenos. Tenemos para las enfermedades psiquiátricas que son muy poco estudiadas, la ansiedad, la depresión, la esquizofrenia, digamos que pues son enfermedades poco estudiadas porque se cree que yendo al psiquiatra o al psicólogo, ya con eso ya tenemos un tratamiento de sobra y realmente muchos estudios han dicho que no, que en realidad puede estar pasando un proceso químico en el cerebro, entonces tenemos como rutas o dianas potenciales los sistemas de neuropéptidos. En cuanto a las enfermedades metabólicas, pues el auge ahora mismo y lo que más se está viendo reemerger son la diabetes tipo 2 y la obesidad. Por ejemplo, en la obesidad me parece muy curioso que pues ya todos sabemos que está el bypass, el control dietético y el ejercicio y no sabía que podrían haber rutas potenciales o dianas potenciales para esta enfermedad, como sería la regulación de la adipogénesis y la función de adipocitos o la activación de la disipación de la energía del tejido graso. Tenemos entre las enfermedades autoinmunes que pueden ser tratadas la artritis reumatoide, la diabetes tipo 1, la psoriasis, el lupus, la enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa. Pues de la artritis reumatoide tenemos las rutas dianas potenciales, la función de las células T, la función de los mastocitos, la regulación del sistema hormonal esteroideo. Bueno, aquí les traigo unos ejemplos que voy a pasar más o menos rapidito de nuevas dianas terapéuticas que ya están. Las imágenes que les voy a mostrar son de estudios actuales y por ejemplo acá les estoy mostrando que para el lupus eritematoso sistémico ya se están haciendo estudios. Miren que algunas de estas dianas ya están en modelos vivos. Tenemos algunas en fase 2, algunas apenas empezando, que están en fase 1. Y pues esto es una buena ventaja, o sea, es una vista más allá de que sí se está estudiando y que esto realmente es importante. Tenemos, por ejemplo, bueno, lo anterior era un cuadro en donde se estaban listando pues las dianas. En cambio acá, cuando se está estudiando específicamente una enfermedad, los investigadores suelen hacer este tipo de cuadros en el que pues resumen lo que es toda la fisiopatología a nivel celular. Por ejemplo, estos son de control de enfermedades inmunes
Entonces muestran como que qué se une a qué es lo que está pasando aquí, cuándo se activa, cuándo hay, si las diferentes rutas que se pueden utilizar, y mediante este cuadro se tiene más claridad con respecto a qué dianas se pueden utilizar. Tenemos acá, como ya les había dicho, contra el VIH no solamente son enfermedades transmisibles, no transmisibles, sino también, por ejemplo, acá tenemos otro cuadro referente al VIH. Tenemos la célula, tenemos toda la fisiopatología. ¿Y qué se podría hacer aquí? Se podría inhibir la entrada del virus directamente, se podría inhibir la proteasa, se podría inhibir la integrasa. Acá tenemos varias opciones. Y acá tenemos un listado también de dianas que podrían funcionar para cáncer. Por ejemplo, tenemos una cantidad, y estos están más encaminados al ciclo celular propio de la célula. ¿Qué está pasando en cada uno de los puntos de control y cómo podríamos nosotros inhibir o activar alguno de estos para tratar el cáncer? Entonces acá tenemos una cantidad de opciones también. Acá tengo otro estudio acerca de cáncer. Ya, miren que acá está la lista, pero acá nos ponen el gráfico. Un agente citostático que podría ser el potencial fármaco, que es lo que puede funcionar aquí. Una célula diferenciada no proliferativa viable, una célula diferenciada terminal y una quiescente. Una célula que va a quedar allí, que no se va a multiplicar, no va a morir, no va a hacer nada, sino que se va a quedar allí, que también es como que otro problema en los cánceres. Y bueno, Daviana, por favor. Bueno, nuevo fármaco. Este se define como productos medicinales, terapéuticos, profilácticos o de diagnóstico in vivo, cuyo principio objetivo es de naturaleza biológica y son producidos por procesos biotecnológicos. A diferencia de los fármacos de síntesis químicas tradicionales, las moléculas obtenidas por procesos biotecnológicos suelen ser proteínas de alto peso molecular con un tamaño que puede superar hasta 1000 veces a las de las moléculas de síntesis química. La diferencia fundamental entre las moléculas de síntesis química y aquellas obtenidas por procesos biotecnológicos es el riesgo de inmunodeficiencia inherente a estas últimas. Pasa, Ruth. Bueno, ahora hablando de la terapia génica, esta consiste en introducir nuevos genes en las células de los pacientes para sustituir los genes defectuosos por genes funcionales nuevos. Como vemos en este esquema, primero que todo se extraen las células del paciente para luego en el laboratorio modificar un virus de forma que no puede reproducirse. Se inserta un gen en el virus. Este virus modificado se va a mezclar con la célula del paciente y esa célula del paciente va a ser modificada genéticamente. Se inyecta en el paciente esas células modificadas y por último, esas células que se modificaron genéticamente van a producir la proteína o la hormona deseada. Las células madre. Bueno, estas son moléculas no especializadas que pueden madurar y convertirse en diferentes tipos de células funcionales. Estas células madres se pueden cultivar en el laboratorio y dirigirse para que se conviertan en el tipo de célula deseada y después implementarse quirúrgicamente en el paciente. El objetivo de esta es sustituir tejidos enfermos por tejidos sanos nuevos. Pasa, Ruth. Nanomedicina. Bueno, esta tiene como objetivo manipular moléculas y estructuras a escala anatómica. Un ejemplo de esta sería el uso experimental de nanoesferas o lentes metálicos que convierten a la luz infrarroja en energía calorífica para destruir las células cancerosas. La nanotecnología tiene que ver con la manipulación de moléculas y estructuras a escala nanométrica o atómica. La aplicación nanotecnología para mejorar la salud humana se denomina nanomedicina, que se emplea en organismos vivos o sus componentes a una escala muy pequeña.
Un ejemplo de esta sería el uso experimental de nanoproyectiles que actúan selectivamente y destruyen las células neoplásicas a escala celular. Los nanoproyectiles son unos lentes metálicos nanoscópicos que se hacen llegar selectivamente a órganos concretos o tumores a través del torrente circulatorio. Estos nanoproyectiles tienen la capacidad de captar la luz infrarroja aplicada a través de la piel de un paciente con cáncer y convertirla en calor, que destruye únicamente las células neoplásicas objetivas. Las nanopartículas, conocidas como Bucher Bags, son unas moléculas de carbono con una forma y una construcción exclusiva, que también presenta potencial de hacer llegar medicamentos a moléculas o a células objetivas. Nuevos métodos de administración. Estos nuevos sistemas de administración de fármacos incluyen partículas microscópicas llamadas microesferas, que tienen unos orificios del tamaño justo para aplicar los fármacos directamente en las dianas farmacológicas. Nuevos anticuerpos monoclonales en desarrollo. Como podemos ver aquí, primero que todo tenemos la natalizumab, que este es un anticuerpo monoclonal recombinante de la inmunoglobulina G4 dirigida contra la interleucina alfa 4. Esta ha demostrado su eficacia en las recaídas en pacientes con esclerosis múltiple y enfermedad de Crohn. Pero unos datos preliminares muestran beneficios en la colitis ulcerativa. Para determinar su papel en la terapéutica es necesario comprobarlo con otras modalidades existentes. También tenemos nerolimoman, que ha demostrado algunos beneficios en el tratamiento del choque séptico. Sin embargo, unos datos clínicos son conflictivos y dificultan la elaboración de la eficacia. También ha sido evaluada en artritis reumatoide, colitis ulcerativa y enfermedades de Crohn. Tenemos oregoboman, que esto es un anticuerpo monoclonal de ratones que reconoce el antígeno CA125 asociados a tumores de ovario. Algunos estudios sugieren que la respuesta inmune inducida por el oregoboman es capaz de incrementar el tiempo de recaída en pacientes con carcinoma avanzado de ovario. Tenemos sprilisimab. Este es otro anticuerpo no monoclonal, pero este es intravenoso, que induce una significante y prolongación supresión de las células CD4 circulantes. Su eficacia se ha observado en las necrosis fungoides, así como en las profilaxis del rechazo en el trasplante de corazón. Afelimomab, que es un anticuerpo monoclonal que está en investigación para el tratamiento de la sepsis y el shock séptico. Sin embargo, los datos clínicos han sido limitados, lo cual imposibilita la elaboración de su eficacia. El limomab, que es un anticuerpo monoclonal que se une a la molécula de adhesión endotelial, pudiendo inhibir la adhesión de las neutrofilas del endotelio vascular. Bueno, los biosimilares. Estos son productos sintéticos de forma biológica y que por tanto no son idénticos al medicamento original. Esto se debe a que el proceso llevado a cabo por la obtención de un medicamento biotecnológico provocado que puede darse en diferencias en el producto final a nivel de la activación del medicamento o incluso la aparición de determinados en efectos adversos como la inmunogenicidad. Por este motivo, para que un medicamento biosimilar pueda ser autorizado, son necesarios análisis químicos destinados a establecer la eficacia y seguridad en la práctica médica que no se requiere en el caso de los medicamentos genéricos. Bueno, hablando de nuevas vacunas, tenemos que estas nuevas vacunas se vienen implementando desde 1976 y uno de los pioneros fue el médico inglés Edward Jenner, que descubrió la primera vacuna contra la viruela. Este número considerable de vacunas han sido utilizadas con gran éxito para el control de muchas. Sin embargo, este tipo de vacunas, denominadas vacunas clásicas, pueden presentar algunas limitaciones tales como la aparición de efectos secundarios y complicaciones posteriores a la vacuna. Aunque las vacunas clásicas se consideran seguras,
y por tal motivo aún se siguen aplicando a la población de todo el mundo. Pasa, Ruth. Pero, ¿cómo se desarrollan estas nuevas vacunas? Bueno, esto se da a través de 3 parámetros. Estas vacunas deben ser seguras, es decir, que no deben provocar efectos adversos o nocivos para el paciente. También deben generar una protección completa y duradera para evitar la aplicación regular de refuerzos. Y deben ser baratas y de fácil administración para que toda la población mundial tenga acceso a ellas. Pasarlos. Bueno, esto se da a través de varias fases. La primera es la investigación preclínica. En esta investigación preclínica se va a referir a esos ensayos que prueban la pureza de una vacuna, es decir, su seguridad primero en animales. En esta etapa se espera que la inmunización no cause reacciones adversas en el hospedero. La segunda fase es estudios clínicos en humanos, que a su vez se dividen en 3 fases. La fase 1 es el producto administrado en un pequeño grupo de voluntarios que habita fuera del área endémica. Los ensayos en esta fase tienen como objetivo evaluar la seguridad y la potencia de la vacuna. La segunda fase, en esta se producen los estudios de la fase anterior, es decir, sobre todo en el análisis. Esta fase está enfocada más que todo en el análisis de la respuesta inmune que provoca pues esta vacuna. En la fase 3 tenemos que son pruebas de campo, es decir, que se realizan en la comunidad con habitantes de áreas endémicas. Para eso debe disponer de datos epidemiológicos detallados y servicios sanitarios adecuados en la región para la aplicación de la vacuna y el correcto seguimiento clínico de los individuos vacunados. También tiene un periodo de licencia, que este periodo de licencia se va a referir a esos procedimientos legales y administrativos a los cuales se someten los resultados. En estas etapas anteriores para la aprobación de una licencia y un registro como tal de la vacuna. Tenemos también el relevamiento post-licencia, que este tiene como objetivo evaluar la vacuna durante algunos años. Se estudian los cambios en la incidencia de la enfermedad y en la transmisión y se registran los casos de las reacciones indeseables. Solo después de esta etapa se considera o no la inclusión de la vacuna. Es decir, en esta etapa de relevamiento post-licencia es lo que vemos actualmente que están haciendo con la vacuna del COVID, que después de ser probada, por ejemplo, en las zonas más afectadas, por ejemplo, en este caso de Latinoamérica, si no estoy mal, creo que la están probando en Brasil, entonces están estudiando que no cause efectos adversos nocivos para estos pacientes. Luego de que pase esto, ya la vacuna puede ser aprobada y puede ser aplicada a las demás personas. Pasa, Rusi. Bueno, estas vacunas tradicionales, también tenemos unas vacunas tradicionales que son las vacunas de virus atenuados, que esto no va a ser más que van a emplear microorganismos vivos cuya virulencia es disminuida o atenuada por sucesivos pasajes en animales de experimentación. De esta manera, los microorganismos son seleccionados para crear preferencia en células animales y muy lentamente en células humanas. Por eso no provocan enfermedades en los individuos, aunque son capaces de inducir una fuerte y duradera inmunización. En este grupo, las vacunas atenuadas se incluyen las de la viruela, la fiebre amarilla, el polio, el sarampión, la papera, la rubeola, la varicela y la tuberculosis. En las vacunas de virus o bacterias muertos inactivados, estas más que todo son la inactivación de los microorganismos patógenos que se va a realizar mediante el tratamiento con calor o sustancias químicas como formaldehído. En esta utilizan formaldehído para inactivar estos microorganismos. De esta manera, estas vacunas son más seguras y más estables frente a los cambios de temperatura que las anteriores, o sea, que las vacunas de virus atenuados. Entonces, estas vacunas son
En este grupo se encuentran las vacunas como la rabia, el polio y la tos convulsa. También tenemos las vacunas atenuadas, que estas vacunas atenuadas hacen parte de esas vacunas nuevas que están implementando a través de la ingeniería genética, basadas en la molécula de ADN y en las secuencias de aminoácidos, que van a contener la información genética con la cual el organismo patógeno produce la enfermedad. Entonces, estas vacunas atenuadas mediante técnicas de ingeniería genética se pueden eliminar los genes de la virulencia de un agente infeccioso. Lo que va a hacer es mantener la habilidad de provocar una respuesta inmune. En este caso, el organismo modificado genéticamente puede usarse como una vacuna viva sin riesgo a que revierta al tipo virulento. En la actualidad se dice que se encuentra en fase de ensayos clínicos una vacuna de cepas estables del agente de cólera. Entonces, yo te iba a decir que no la pasara. No la pasa, que todavía estoy en la anterior. Bueno, entonces, en este caso se utiliza salmonela en el ensayo. Se ha ensayado quitarle ciertos genes que aún no están relacionados con la virulencia y al desaparecer convierten a la cepa atenuada, disminuyendo su virulencia en 1.000.000 de veces. Se ha demostrado su efectividad en ovejas, bovinos, pollos y más recientemente en humanos. Ahora sí, Ruth. Bueno, también dentro de nuevas vacunas, y creo que esta es uno de los métodos que más se utiliza en ingeniería genética, que son vacunas con vectores o virus recombinantes. Esto es lo que van a utilizar, son microorganismos no patógenos, que van a ser virus, bacterias, o las cuales se le van a incorporar mediante ingeniería genética genes de agentes patógenos que codifican para los antígenos que desencadenan la respuesta inmune. Este virus vacunal es uno de los vectores recombinantes, no lo pasa, más utilizados en este tipo de vacuna, ya que va a tener un genoma amplio que va a tener toda la secuencia y que permite acomodar varios genes en su interior. De esta manera se ha desarrollado una vacuna contra la rabia, que lo que hicieron fue insertar en el genoma de este virus un gen del virus rábico, la cual va a provocar la respuesta inmune en el interior del organismo hospedero. También se han ensayado las expresiones de genes que van a codificar para que estos antígenos del virus de hepatitis B, de la gripa, del herpes, mediante métodos se puedan desarrollar vacunas que inmunicen simultáneamente para varias enfermedades. Ahora sí pasa. Bueno, nosotras, como estábamos conscientes de que era la última presentación, quisimos traerles esta frase a modo de conclusión casi que de toda la cátedra, y es que la biotecnología puede dar respuesta a las necesidades que plantea el bienestar futuro de la humanidad. Hemos estudiado pues todos los tipos de biotecnología, hemos estudiado todas las técnicas y nos hemos dado cuenta de que todo eso se resume a la frase que les acabo de leer de Manel Basels, de que efectivamente la biotecnología puede dar respuesta a todas esas necesidades que tenemos actuales y futuras. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muy bien, chicas. Buena exposición. Creo que es un tema que recopiló a los demás temas cuando nos referimos a esas diferentes estrategias para el tratamiento de enfermedades. Miren que hablaban de terapia génica, y hablaban de anticuerpos monoclonales, toda esa serie de cosas que de una u otra manera están desarrolladas principalmente para el tratamiento de enfermedades. Entonces, muy bien su presentación, pareció muy completa.
Me gustaría saber si alguno de ustedes tiene alguna duda con relación a algo de lo que estuvieron explicando las niñas. En la parte de las nuevas vacunas se están implementando, hay vacunas recombinantes, de hecho se denominan vacunas recombinantes, que básicamente están sustituyendo esas vacunas tradicionales que estaba mencionando acá Heidi. Y ahí incluso se están estudiando vacunación a partir del consumo de alimentos al momento de tú comer una fruta o determinado vegetal, pues también hay esa inserción de ciertas proteínas que te van a permitir que la fruta tenga esas proteínas que te van a permitir que tu sistema inmunológico empiece a desarrollar defensas contra determinado patógeno. Entonces, toda serie de cosas se están haciendo en esta parte de vacunación. Bueno, muy bien. Entonces, quería saber si hay dudas con relación a lo que las niñas estaban exponiendo o podemos pasar a la sección de preguntas. Yo no tengo. ¿Todos están ok? Bueno, muy bien. Entonces, les pido por favor, Carol, ¿me iba a decir algo? No, profe, no, todo claro. Ah, listo, perfecto. Les pido por favor a las niñas que vayan desarrollando sus preguntas y yo empiezo pues con las preguntas que ya tengo aquí. Empecemos con esas personas que a la fecha no tienen notas de esa segunda tanda de participación y después, si nos quedan unas preguntas, pasamos a aquellos que pues, tienen notas deficientes de la primera tanda. Bueno, entonces empezamos con Cristóbal Rosario. Cristóbal. Estoy, profe, presente. Bueno, listo, muy bien, Cristóbal. La pregunta que tengo para ti es, ¿cómo se realiza el análisis de expresión génica? Explícanos brevemente en qué consiste eso. Lo mencionaba Ruck en su exposición. Nos mostró un cuadrito, una especie como de mapita conceptual donde estaba eso. Bueno, ella dijo que el análisis de expresión génica. Sí, señor. Bueno, yo creo que consiste en coleccionar, porque creo que se divide en dos, ¿no? Microarrays de tejido y microarrays de células. No sé, Entonces, el microarray de tejidos consiste en colecciones miniaturas de hasta 1000 muestras de tejido inmovilizadas sobre un soporte que permite el análisis in situ de dianas moleculares simultáneamente, que puede ser ADN, ARN o proteínas. Y el microarray de células permite el análisis de la expresión en células humanas. Creo que fue eso lo que dijeron. Bueno, ¿qué nos dice Ruck al respecto de esta pregunta? Pues, profe, lo que pasa es que usted preguntó fue del análisis de la expresión génica. Uh-huh. Y él habló fue de microarrays de proteínas y casi que de sistema doble híbrido también. Ya que la respuesta está fuera de lugar, ¿cierto? Sí. Bueno, dale la respuesta por favor a Cristóbal para que le quede claro. Bueno, el análisis de la expresión génica, bueno, así usted preguntó que cómo se podía hacer. Tú mencionaste. Entonces se podía hacer mediante tres tipos de técnicas.
que podrían ser mediante la técnica de electroforesis de poliacrilamida, el SAGE, que es como la cuantificación de ARN, y si hay un microarray, pero no es de proteínas, sino de ARN como tal. Así es. Eso estaba como un cuadrito bien definido, Sí, como claro. mapita conceptual. Bueno, Cristóbal, vamos, Cristóbal. Bueno, seguimos entonces con Elkin Alba. Yeah. Elkin, tu pregunta es fácil también, como la explicó Ruth. ¿Cómo se realiza la inactivación de proteínas? Ella mencionó varias técnicas, dígame por lo menos 3. ¿Cómo se realiza la inactivación De proteínas. ¿de qué me dijo, bro? De proteína. Sí, señor. Puede ser por fluorocromo. Sí, esa puede ser Opción una, por A. anticuerpos monoclonales. Y pues también podríamos meter ahí por adtómeros. Listo, última palabra. Esos 3. Sí, profe, esa es la última. Usted sabe que esa es la del hombre. Bueno, Ruth, ¿qué nos dices al respecto? Pues sí, profe, hay una cantidad de formas de inactivar. Está los que mencionó, también está por péptidos, por química genética y efectivamente por anticuerpos monoclonales, aptómeros y los fluorocromos. Sí, habían varias, de hecho había muchas, usted mencionó varias. Sí, sí. Listo, muy bien. Seguimos entonces con Gabriela Oquendo. Gabriela, ¿me escuchas? Sí, profe. Sí. Bueno, Gabriela, tu pregunta es, ¿cómo funciona la nanomedicina? Y mencione un ejemplo de esta. Profe, lo que yo entendí es que la nanomedicina pues es la utilización de pequeños componentes en la creación de, por ejemplo, en el uso de anticuerpos monoclonales, que son los MAP. Sí, la compañera también daba algunos ejemplos, como el natalizumab, que se utiliza en esclerosis múltiple, el nerelimumab, que también en artritis, y no recuerdo otro. Daviana, ¿qué opinas al respecto de esta respuesta? Pues el ejemplo que yo di fue el experimento de nanoesferas. La definición está bien, Daviana, de la nanomedicina. Más o menos, profe. ¿Qué les faltó? Pues que esta tiene, bueno, prácticamente que esta tiene como objetivo manipular moléculas y estructuras de escala atómica. Y el ejemplo más claro, usted mencionaba ahí, el ejemplo que estaba muy claro, de hecho, usted lo repitió 2 veces. Sí, señor. Profe, pero cuando yo entré ya la compañera había expuesto, entonces yo ya escuché fue a la compañera Ruth y de lo que compartió la compañera Heidi. No, Ruth fue la primera. Ruth inició y después seguía Daviana. Daviana era la que estaba exponiendo. Bueno, Gaby, la quedamos ahí por mejorar ahora en las siguientes preguntas. Javier Gallardo. Aquí estoy, bro. Bueno, Javier, su pregunta es, mencione cómo se llaman las fases de desarrollo
de vacunas. Nuevas bases. ¿Cómo? Nuevas bases. No. ¿Cómo se llaman las fases para el desarrollo de las vacunas? A las fases. Las fases, sí, las fases. Bueno, una es pues investigación preclínica, estudios clínicos en humanos, periodo de licencia y revalimiento por licencia, creo que es. No sé, se me tira. Nuevamente, la primera es. La primera es investigación preclínica. Ajá. Luego sería estudios clínicos en humanos. Uh-huh. Luego sería periodo de licencia y luego relevamiento por licencia. Creo que es así la última. ¿Qué opina Ivy? Profe, sí, esa es. Esas son las fases de desarrollo, ¿no? Bueno, muy bien. Listo, entonces chicos, ¿ya tienen sus preguntas, chicas? Sí, profe. Bueno, ya vamos a hacerla. Bueno, antes más bien finalizo con otra pregunta para porque con sus preguntas empecemos también a tener oportunidad los que tienen notas malas. Sebastián, finalizamos con la última mía. Sebastián y Saca. Bueno, Sebastián, ¿cuáles son las nuevas estrategias que se utilizan en la producción de vacunas? Pues, según lo que dijo usted y lo que dijeron los compañeros, se usaban bacterias o virus diferentes que no fueran patógenos y a esto se le iba a incorporar mediante ingeniería genética los genes que codificaban para para que estos pudieran desencadenar una respuesta inmune en el organismo. Mediante la ingeniería genética iban a introducir los genes que codificaban para los antígenos que desencadenaban la respuesta inmune en el organismo. ¿Esos genes se introducen a dónde o por dónde? Se introduce a virus o bacterias que no sean patógenos. ¿Qué opina ahí? Y que esto se llamaba como vacunas recombinantes. ¿Qué opina ahí? Profe, tenía la comunicación cortada. ¿Cómo fue la pregunta a usted? Yo le escuché la respuesta a él, pero no le escuché bien la pregunta a usted. La pregunta era, ¿cuáles son las nuevas estrategias que se utilizan en la producción de nuevas vacunas? ¿Se mencionó? Sí, profe, él habló de virus, de vacunas recombinantes y sí, me parece que sí, está por ahí la respuesta. Bueno, muy bien. Sebastián. Listo, entonces, ¿quién de ustedes arranca, niña? Con la pregunta. Si quiere yo. Bueno, muy bien, Rook. Erika Mora. Sí, profe, dígame. Bueno, Ruth. Bueno, mi pregunta está regalada. Yo mencioné que en su mayoría las enfermedades que son objeto de estudio de nuevas dianas son transmisibles, pero mencioné una sola, son no transmisibles, perdón, pero mencioné una que está siendo objeto de estudio que es transmisible. Dime, porfa, ¿cuál es? El regalo. El VIH. Rook. Es el VIH. No, si quiere la otra.
Entonces, no sé. Hágame el favor. Ah, bueno. ¿Me puedes No, por decir favor. 3 Ajá. autoinmunes? 3 autoinmunes que sean objeto de estudio. ¿Cómo? 3 enfermedades autoinmunes. Tres Pero enfermedades autoinmunes que sean objeto de artritis, estudio. Exacto. Eso sí está mejor. Había un cuadro donde había un montón. Sí, sí. el lupus, la artritis reumatoidea Ujú. y la psoriasis. Psoriasis, lupus, sí, señor. Así es, muy bien, no, sí, tampoco tan regalada, chicas. Oiga, profe, pero vale por 3 preguntas. Me hizo 3 preguntas, ¿sí ve? No es que esos regalos, no, tampoco así. Bueno, Stephanie, ¿quién le hace la pregunta a Stephanie? Yo, profe. Ay, Bueno, dígame. mi pregunta es, diga al menos 2 nombres generales de vacunas tradicionales. Aquí estoy. Aquí estoy. ¿Cómo es que Bueno, repítame? Diga al menos 2 nombres generales de vacunas tradicionales. No son las vacunas de virus vivos atenuados. Dime si sí, va a seguir por ahí. Sí, por ahí va bien. La vacuna de virus o bacterias inactivos, algo así. Ya son 2, profe. Sí, exactamente, esas son correctas. muy bien. Estaba fácil también. Bueno, chicas, tengan 2 preguntitas más para darles la oportunidad a Cristóbal, que no tiene notas buenas, y a Gabriela, que también necesita recuperar. Por favor, entonces, 2 preguntitas o 3 preguntitas más, por favor. No sé si las tienen ya o le Yo damos unos tengo minutitos. una, profe. Bueno, Daviana, muy bien, perfecto. Entonces, Daviana, dirigida a Cristóbal Rosario. Mencione 2 anticuerpos Bueno, vamos a esperar. monoclonales. Cristóbal, ¿estás en línea? Cristóbal. Cristóbal está conectado. Cristóbal no está. Bueno, ni modo. Gabriela. Gabriela. Diga, profe. Bueno, Daviana te va a hacer la preguntita de recuperación. Mencione 2 anticuerpos monoclonales. El natalizumab que mencionaba antes y el nerelimumab. Sí, exacto. Bueno, muy bien. Listo, ahí pues recuperamos una de las notitas que estaban deficientes. Cristóbal, en definitiva, bueno, le dimos la oportunidad, pero bueno, no está conectado. Listo, chicos, entonces, miren, con este tema ya finalizamos la presentación de la utilización de la biotecnología en el área de la salud. Y pues como decían las expositoras, no solo la biotecnología roja, sino que también las otras biotecnologías influyen en los diferentes procesos que se están desarrollando en el campo médico. Desde el punto de vista de la biotecnología marina, también se están buscando nuevas especies marinas que generan moléculas o que poseen algunas proteínas que pueden ser de utilidad terapéutica, asimismo lo están haciendo en plantas. Entonces, ese conjunto de biotecnologías van de la mano en diferentes procesos, como es en el campo de la medicina. Es muy bien. Entonces, espero que haya sido claro esta parte de la temática de la utilización de la biotecnología, que nos va a ser de gran utilidad, principalmente ese primer tema en donde hablábamos de las diferentes técnicas de diagnóstico que pueden ser utilizadas
en los laboratorios clínicos y que pues en la actualidad han tomado gran, por decirlo así, gran auge, teniendo en cuenta de que estamos en fase de pandemia aún, en donde miren que las técnicas como la PCR, que normalmente lo hacían en laboratorios de investigación o en laboratorios de alta gama, ya han pasado a desarrollarse a laboratorios comerciales. Entonces es muy importante tener toda esta serie de conocimientos.